Con 8 minutos de la mañana vamos a retomar el tema sobre lo que viene ocurriendo en Bolivia luego de que el día de ayer se hablara de un intento de golpe de Estado que finalmente no concluyó, digamos, no se llevó a cabo, pero la situación parece ser tensa todavía. Desde La Paz vamos a conversar con Mauricio Sánchez Machicado, miembro de la directiva de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo y licenciado en Ciencias Políticas. Muy buenos días, señor Sánchez Machicado. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto saludar a RPP y a toda la comunidad internacional a través suyo. Bien, más temprano conversábamos con el expresidente Paz Zamora y él nos decía que primero, en Bolivia no hay democracia, que lo que ha ocurrido el día de ayer es una suerte de montaje, un show para que el gobierno del presidente Arce gane un poco de oxígeno en una coyuntura bastante difícil para él. ¿Cuál es su lectura sobre lo que pasó, cómo se explica y cómo deberíamos en el resto del continente entender la situación boliviana? Sí, bueno, Bolivia está viviendo momentos de crisis interna, de crisis política ya bastante tiempo. Justamente al inicio de la presentación me mencionaban como exdiputado y es justamente que el 2019 nosotros participamos en la elección que fue anulada, ¿no? Pero realmente terminó anulada esa elección. Entonces, desde esa época hasta la fecha estamos viviendo momentos de crisis constantes sobre temas electorales. Y esta situación que ha pasado ayer no es la excepción, porque hay que entenderla en su contexto. Entender en su contexto lo que ha ocurrido ayer en Bolivia no es solamente ver la tanqueta militar en la puerta del Palacio Quemado, del Palacio de Gobierno, sino que hay todo un contexto que está viviendo Bolivia hoy en día, producto de la suspensión de las elecciones judiciales, producto de una entrevista que se le hace a este excomandante del ejército boliviano, donde él da una opinión diciendo que si Evo Morales participaría de las elecciones, lo detendrían, producto de una crisis interna que nos encontramos enfrentando en los últimos meses, donde estamos viviendo los bolivianos una zozobra al calor de cuándo van a ser las elecciones, si es que vamos a tener o no elecciones primarias, si es que vamos a tener o no elecciones judiciales. Entonces, este contexto de crisis nos permite entender un poco mejor qué es lo que ha pasado ayer en Bolivia. Se hablaba de que a partir de la destitución, del cambio del general Zúñiga, había un grupo dentro de las Fuerzas Armadas que apoyaba esta intentona golpista. Pero ¿cuál es el papel en realidad y en qué posición están las Fuerzas Armadas bolivianas? Sí, bueno, analizando justamente en este contexto lo que ha ocurrido ayer en Bolivia, pasa lo siguiente, ¿no? Hace 3 días hay una entrevista en un medio televisivo donde le preguntan a este excomandante del ejército boliviano su opinión. Juan José Zúñiga, le preguntan su opinión respecto a qué pasaría si Evo Morales vuelve a candidatear. Y él toma una postura personal, pero no puede desajenarse de su posición de comandante de una fuerza del ejército boliviano y señala que lo detendrían inmediatamente. En ese entendido, y comprendiendo además que el Tribunal Constitucional actualmente autoprorrogado en Bolivia le había dicho a Evo que no podía seguir candidateando sobre la Constitución, es que se genera un clima bastante tenso, ¿no? ¿Por qué el ex comandante del ejército está dando una opinión que más bien le correspondería dar al Tribunal Constitucional, que más bien le correspondería dar a actores políticos o que más bien le correspondería dar a otro ente electoral a propósito de una candidatura o no del expresidente Morales? El gobierno inmediatamente después anuncia que lo va a destituir, de hecho lo hace, pero hay un tiempo en el cual hay un vacío en la renovación de los comandantes del ejército boliviano. En ese tiempo que hay el vacío, nosotros nos encontramos viviendo un miércoles totalmente normal en La Paz, como cualquier día miércoles, la gente está en sus actividades, está trabajando, y se empieza a ver en el centro de La Paz un movimiento inusual de militares dirigiéndose a la plaza principal, a nuestra plaza de armas, que es la Plaza Murillo. Al enterarnos todos que hay un movimiento inusual de tropas y de tanquetas que se dirigen a la plaza principal,
pues ya se empieza a poner más tenso el clima y los militares empiezan a sacar a la gente de este sector. Ya luego se tiene la imagen, que es la que se ha viralizado tanto a nivel internacional, de la tanqueta yéndose contra el Palacio Quemado, ¿no? Ahí hay un elemento importante que también vale la pena destacar. El Palacio Quemado ha sido la sede del gobierno de Bolivia durante muchos años. De hecho, la expresidenta Áñez lo retomó como sede de gobierno, pero ahora donde despacha el presidente no es el Palacio Quemado, donde despacha el presidente es la Casa Grande del Pueblo. Está activa a escasos metros, pero la Casa Grande del Pueblo, el ejército a entrar a las puertas, a tener ningún movimiento. La fotografía, el movimiento, todo se da en el Palacio Quemado. Es ahí cuando ingresa el excomandante Zúñiga y tiene ese diálogo con el presidente, donde el presidente le dice que desmovilice las fuerzas y él se niega a acatar esa instrucción. Ese es el contexto y el momento de lo que hemos vivido nosotros ayer, cuando no entendíamos efectivamente qué era lo que estaba pasando. Para todos ha sido una sorpresa este movimiento inusual de tropas y para todos ha sido una sorpresa ver la tanqueta entrando al Palacio de Gobierno, o al Palacio Quemado. Si queríamos comprender el contexto económico y social en que se produce esta situación anómala del día de ayer, ¿qué está pasando con el gas y los carburantes en Bolivia? ¿Qué está pasando con el acceso a dólares, por favor? Porque quizás eso puede explicar algo del comportamiento extraño que ha tenido el presidente Luis Arce. Sí, bueno, como lo decía, en Bolivia nos encontramos en este momento enfrentando una crisis con muchos elementos políticos y económicos, ¿no es cierto? Reitero, no tenemos las elecciones judiciales que ya debieran haberse dado el año pasado, que todavía están entrampadas. No sabemos qué postura tendría un nuevo Tribunal Constitucional sobre la candidatura o no del expresidente Morales. Por ejemplo, no tenemos la fecha prevista de realización o no de elecciones primarias. La Corte Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha convocado a los partidos a un congreso para poder dilucidar qué es lo que vamos a hacer con eso y si vamos a tener o no primarias. Estamos buscando hacer un acuerdo social, un pacto social entre los partidos, entre las agrupaciones ciudadanas para poder vislumbrar o darle salida a ese segundo elemento. El tercer elemento sí, es el que muy bien decían ustedes, el elemento económico, el elemento social. Bolivia en este momento está con bastantes problemas en la economía. Nuestras reservas internacionales netas han caído de 14.000 o 15.000 millones de dólares a 1.200 millones de dólares, a 1.200, 1.300 millones de dólares. Están fluctuando ahí las reservas internacionales netas de Bolivia, que han caído un montón en los últimos años. Producto de un déficit comercial que tiene Bolivia también, al calor de que nosotros estamos comprando carburantes, pero ya no estamos vendiendo tanto gas como vendíamos antes, ya no estamos teniendo tanto ingreso sobre el gas que vendía Bolivia. De hecho, el presidente sí. No, termina la idea, por favor. De hecho, el presidente en una declaración señalaba que ya se nos estaba acabando la platita y que por eso teníamos que empezar a buscar o explorar nuevas perforaciones para encontrar gas, ¿no? La Argentina nos ha pagado una deuda que tenía con Bolivia respecto al tema del gas, pero ya ha anunciado también que se va a terminar el contrato y va a dejar de comprarnos tal cantidad que nos compraba de gas. Bolivia no puede solamente depender del gas, pero eso es lo que está pasando. Primariamente nuestra economía está basada en ello y estamos teniendo mermas en los ingresos y más bien estamos gastando más en la importación de gasolina y en la importación de diésel. Sin hablar también de nuestras exportaciones e importaciones que realicen privados, donde también medianamente han venido exportando bien, pero el grueso de la economía boliviana que ha estado dependiendo del gas durante tanto tiempo, ahora se encuentra debilitada. Me preguntaban cómo está el tema de los dólares. El tema de los dólares es muy curioso porque tenemos el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Bolivia a 6.96 y la realidad es que ningún banco vende porque no tiene divisa. La realidad es que en las calles, en el mercado
negro, en el mercado paralelo se encuentra dólares, pero se encuentra sobre los 9 o 10 bolivianos. Esa es una situación realmente preocupante. Así está la economía de Bolivia y parece no resolverse pronto. Sí. Sí, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros esta mañana explicándonos el contexto, sobre todo para entender el tema del poder, el tema de la amenaza real que pueda haber a la democracia en su país. Muy amable por haber compartido sus impresiones con nosotros. Son las 9:18. Vamos a la pausa, Fernando, y